tardes, el gusto que se repite, el encuentro que renovamos y una travesía dispuesta para interactuar nosotros, para aprender, intercambiar y por supuesto apostar por más calidad de vida. Nadie lo dude y si hay alguna duda, vamos a comprobarlo. Vamos juntos. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su crimen vendió boletos de ida y vuelta. Tengo que confesar que el tema de hoy me encanta, Maris Ladies. Sí, hablar del sentido de pertenencia creo que hace falta, que no está de más repasarlo de manera individual y luego proyectarlo de forma colectiva como hace falta. Sé que es una valoración subjetiva del lugar, de la gente, del grupo que hacemos y por ser subjetiva a veces se maldefiende. Pero sin lugar a dudas yo creo que es muy necesario. El sentido de pertenencia nos habla de una entrega, de una disposición a toda costa, de buscar saber. Yo creo que también a veces nos falta eso, el indagar. A veces no tenemos sentido de pertenencia o se ve confundido o no dejamos que se manifieste porque no tenemos bien claro lo que hacemos o lo que queremos. Háblanos un poco al respecto. Sí, es cierto que hablar sobre sentido de pertenencia es un tema pertinente para todos los televidentes hoy y entonces partiendo un poco de lo que significa, un poco hablas sobre eso, de la subjetividad que conlleva la definición, pero el hecho de pertenecer a algo, el hecho de sentirte que formas parte de algo o de un grupo en específico, por poner un ejemplo, es súper importante, es una necesidad que está bien ubicada entre el grupo de las necesidades, la pirámide de las necesidades del ser humano, del individuo, ubicada desde los tiempos en que nos damos cuenta, desde que nacemos, desde que formamos parte de una familia, desde que ponemos como ejemplo por qué quieres a tu mamá, bueno, porque es bonita, porque es inteligente, eso no es lo más importante, sino porque es tu mamá, es porque te sientes parte de esa familia, parte de lo que es tuyo. Yo quiero estar entonces, en mi casa, este es mi juguete. Exactamente, es sentir que es algo tuyo, que perteneces a algo y este es el primer grupo de donde sentimos que formamos parte. Y de hecho, tener el sentido de pertenencia desarrollado o que lo tengamos en la medida exacta, como decíamos, como acostumbramos a decir, pues entonces significaría que estamos contribuyendo también a una salud física y una salud mental óptima. Yo creo que más allá de eso y preocupándome muchísimo por el entorno social, creo que el sentido de pertenencia es muy saludable para cualquier sociedad. Y en estos tiempos, la gente, por preocuparse tanto por lo que sucede dentro de uno, pero también en un marco de más interés, le huye al compromiso que despierta el sentido de pertenencia, la entrega que despierta el sentido de pertenencia. Y entonces, como que nadie se hace cargo de nada para primero preocuparme por mí. Y han ido al extremo. Porque sí, siempre hay que preocuparse primero por uno. Si uno no está, me has enseñado eso, si tú no estás bien, no puedes proyectar salud y ayudar a los demás. Sí. Pero quiero que me hables acerca del sentido de pertenencia que necesita del ser humano. ¿Cuánto tiene que tener el ser humano? ¿Qué características para poder defender un sentido de pertenencia? ¿O recibe influencia desde afuera para que se desarrolle? ¿Es parte y parte? ¿Cómo funciona psicológicamente? Hablemos primeramente de la interrelación que existe entre el sentido de pertenencia y precisamente esta salud mental que estamos defendiendo hoy indiscutiblemente. Y es precisamente cuando hablamos de una autoestima saludable, cuando hablamos de una resolución de problemas en conjunto, cuando formamos parte de un grupo, cuando incluso somos capaces
capaces de sentirme capaz de tal vez unido a otros que trabajan conmigo, tal vez pues plantear una lista de normas, de límites a cumplir en un lugar específico. Estamos hablando también de que incluso cuando existe una falta de sentido de pertenencia, pues desde el punto de vista psicológico se dañan diferentes categorías o diferentes rasgos de la personalidad que también pueden verse comprometidos. Y por supuesto, porque cuando uno tiene un sentido de pertenencia adecuado o desarrollado, pues hay hay una posibilidad, una capacidad del ser humano de conectar con los demás. Cuando tú describes a un ser humano que es entregado, que es empático, que se supera, que es buena persona de manera general, es muy difícil que no tenga sentido de pertenencia, que no lo desarrolle, ¿eh? Puede ser, aunque no tengan siempre que ver o no estén directamente relacionados, sí existe una cierta relación. ¿Por qué? Porque una persona en ocasiones bien enfocado en lo que quiere, bien dispuesto a hacer lo que haga falta, pues entonces puede ser que tenga desarrollado este sentido de pertenencia. Pero podemos encontrarnos con una persona que si no hace suyo donde está, pues entonces de eso se trata. No está comprometido, no se compromete con lo que le rodea. Y eso no pone en dudas sus capacidades desde el punto de vista individual. Sí, ya voy entendiendo. Tan emocionada que estoy con la conversación y se me olvidó hacer una parada. Vamos a hacer la que viene bien y seguimos conversando. Y durante la pausa tuve tiempo para entender lo que me explicabas, que no siempre el sentido de pertenencia va directamente relacionado con las capacidades individuales o características del ser humano. Y es cierto, de repente a veces vemos en un medio laboral o en una casa al que menos estudios y menos academia tiene, más entregado y con más sentido de pertenencia. Sí. Parto del ejemplo de que hay jefes que sí, son muy buenos dirigentes, pero pasan por la puerta que está un poco empañada y no se detienen a pasarle un pañito porque eso le corresponde a otro, o porque de repente cuando se distribuyen tareas o hay que hacer un trabajo voluntario se limita en otro aspecto, no poniendo en duda su capacidad, pero hay movimientos que sí desatan un espíritu de sentido de pertenencia, de que hago lo que sea con tal de que funcione, y a veces eso es lo que vemos mal. Sí, porque es una necesidad, comparto contigo, que es una necesidad poco valorada, poco reconocida. Poco reconocida. Porque las personas son individualistas en ocasiones y a veces hasta egoístas. Sentimos que estamos trabajando aquí, pero no lo hago mío. Estos compañeros de trabajo no tienen nada que ver conmigo. No exploramos, no nos esforzamos incluso a formar parte de ese círculo en el que me encuentro, de ese grupo que es el que estoy por elección o no, pero es el que pertenezco, en el que estoy, en el que voy a desarrollar, y 8 horas de trabajo es suficiente tiempo como para entender que es el lugar donde debes esforzarte, donde debes reconocer el valor de los demás, donde incluso esta empatía se pone en juego y tú entonces entender que tienes que valorar y celebrar junto con los demás los éxitos y los logros del resto. ¿El sentido de pertenencia crees que esté muy vinculado con el desarrollo individual y colectivo? Sí, cómo no, tiene especial relación. ¿Por qué? Porque cuando tienes un sentido de pertenencia, te encuentras en un colectivo donde todos tienen este sentido de pertenencia enfocado en el mismo interés, hay estímulos similares, hay deseos porque mejore incluso a veces el entorno en que vivimos. Incluso, ya decía, estamos en un contexto actual en que estamos totalmente bombardeados por diferentes diferentes tendencias, cosas que a veces, maneras de pensar, no se corresponden con lo que yo particularmente creo, necesito, pero esto no te deja fuera de que formas parte de una sociedad, de una comunidad, de un país
También. Ahí quería llegar, porque definitivamente hay un sentido de pertenencia que responde a mi mamá, mi papá, mi casa. Esta es mi familia, que es mi prioridad. Pero eso no permite o no debería permitir perder de vista que el parque de mi pueblo es mío también. Sí. Que los centros de salud pública de donde vivo son para todos, pero es mío también. Allí va mi familia. Y no es una visita de todos los días, pero de vez en cuando tengo que ir, y uno debe colaborar. Tan sencillo como la higiene. Hay sentido de pertenencia en no botar un papel donde quiera. Hay sentido de pertenencia en ayudar a alguien que sea de tu pueblo. También es importante señalar que en ocasiones, haciendo una salvedad también de algunos trastornos psiquiátricos que pueden atentar incluso contra esta, o sea, pueden incluso colaborar con esta falta de sentido de pertenencia, es que estas personas generalmente desarrollan, por supuesto, conductas sociales que no favorecen el hecho de conectar con los demás y que, por supuesto, por ende, va a atentar contra el desarrollo de su propio sentido de pertenencia. Es una preocupación de hoy. Por eso es que presumimos a adultos mayores que todavía tienen y defienden el sentido de pertenencia, y nos toca salvar a los jóvenes que están viviendo en otro contexto, en otra generación, que son más vulnerables y que no podemos cansarnos para poder crear esa filosofía que también el gobierno, el entorno, la ciudad, el país debe influenciar, y entonces desde la familia proyectarnos con más sentido de pertenencia, ¿eh? Por supuesto, porque de hecho el sentido de pertenencia facilita y es un factor protector para la salud mental, para el bienestar emocional incluso de las personas, comenzando desde edades pequeñas hasta el adulto mayor, que es el público selecto en este momento. Y precisamente cuando tú sientes que algo es tuyo, esto te ayuda, cuando funciona como un factor protector, pues te está cooperando hasta cierto punto a un bienestar, a liberarte incluso de elementos estresantes, de conductas a lo mejor antisociales que realmente no te van a dar resultados desde el punto de vista óptimo con un estilo de vida que debieras positivo, exactamente ser característica de tu día a día. Pudiéramos hablar muchísimo al respecto, pero espero que hoy hayamos despertado la conciencia de muchos y que logremos que se vea como una filosofía de vida. Por lo pronto, a mí me toca pedirte, vamos a comenzar con algo sencillo. Este no es el programa de la televisión artemiseña, este es tu programa y te esperamos la semana que viene. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.